Hola, queridos amigos y amigas, buenas noches. Un jueves más en Las Verdades del Barquero en Clave Canaria, en su canal 4 Televisión Telde. Esta noche tenemos una entrevista personal, igual que la semana pasada. Como ya les habíamos anunciado, hoy tenemos un interlocutor muy importante que ustedes seguramente algunas veces necesitarán de acudir a su organismo público para saber algo de su vida laboral, de sus cotizaciones a la seguridad social, en definitiva, un servidor público. Pretendemos con esta entrevista que ustedes se acerquen a las instituciones públicas, porque son instituciones de todo. La Tesorería General de la Seguridad Social es un organismo fundamental, en definitiva, para que ustedes nos entiendan y sin entrar en tecnicismo, es el organismo que nos controla la cotización a la Seguridad Social, en definitiva los que recaudan las cuotas a la Seguridad Social para usted y yo poder mañana cobrar las pensiones, por ejemplo, o poder ir al médico, o poder ir a nuestros hospitales. Fíjense la importancia que tiene esta institución. Claro está que todo el mundo no tiene acceso ni conoce las singularidades y las interioridades de estos organismos, pero como hoy tenemos a su director provincial, pues nos va a decir cómo funciona esto para que el pueblo, la gente de a pie sobre todo, porque los profesionales, los abogados, los médicos, los ATS, los enfermeros, todo el mundo sabe lo que es la seguridad social, pero no saben como él lo sabe, porque él es el que la dirige. Tenemos esta noche con nosotros a don Francisco Ángel Capellanza. Buenas noches. Buenas noches. Primero tengo que agradecerle que esté aquí con nosotros, porque además es un representante de una institución del Estado que evidentemente tiene que pedir incluso autorización para estar aquí. ¿Por qué? Porque es un representante del Estado, le gusta o no le gusta a quien nos oye, ¿verdad? Pero él seguramente nos va a desentrañar qué es lo que pasa en esas instituciones, que cuando la gente habla de ellas siempre es para criticarlas. Sin embargo, si ustedes supieran el beneficio, lo que estas instituciones hacen por el progreso, por el futuro de las personas, de los trabajadores, de los empresarios, si ustedes supieran lo que realmente se cuece en la Tesorería General de la Seguridad Social, seguramente van a salir de aquí queriéndolo un poco más. Aunque todos vemos siempre a las instituciones públicas en un ámbito lejano, pero no. Yo esta mañana, por ejemplo, he estado en su institución porque tenía que hacer unas gestiones y yo me quedé encantado de cómo me atendieron, de la verdad, con qué profesionalidad me atendieron y sobre todo cómo me resolvieron el problema. Pero ustedes, que seguramente discreparán de mí en el sentido de que ustedes dirán, pues yo estuve una vez y resulta que no me atendió nadie. Verán cómo eso no es así. Verán cómo ahora a través de nuestra entrevista van ustedes a conocer más y mejor una de las instituciones públicas más importantes, sobre todo para los trabajadores y trabajadoras de este país y para los empresarios también. Mire, nuestro interlocutor es el director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de la provincia de Las Palmas, pero además es un empollón, es licenciado en Derecho por una de las mejores universidades de España en materia de Derecho, como la Universidad de Valladolid. Además fue premio extraordinario al mejor expediente académico en la promoción del 1996-2001. Además, en esa universidad le concedieron ese premio o ese galardón, que no todo el mundo lo concede, porque es el premio extraordinario de su promoción. Ha hecho cursos de doctorado en la Universidad de Valladolid, es director de la Tesorería General de la Seguridad Social desde el año 2013 y continúa en la actualidad. Ha sido además, y yo me he enfrentado muchas veces a él defendiendo a trabajadores o a empresarios, porque fue durante muchos años letrado de la Tesorería de la Seguridad Social y además muy magnífico compañero y profesional. Además ha sido también letrado del Servicio de Castilla y León del Servicio de Salud y actualmente, repito, además ha sido también profesor del Aula Aranzadi de Las Palmas de Gran Canaria, especializada en materia de seguridad social y régimen de clases pasivas, y también profesor en el máster de especialización de Derecho al Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en el aula organizada por el Colegio de Obras Sociales. Con ustedes, Francisco Capellanza. Buenas noches, Fran. Buenas noches, Faco. Te agradezco que hayas aceptado estar con nosotros aquí esta noche. Queremos, como he dicho antes, que la gente que nos ve y nos escucha
conozca un poco tu institución por dentro. ¿Qué hace la Tesorería de la Seguridad? ¿Para qué están ustedes ahí? Bueno, en primer lugar, agradecerte la invitación, agradecerte tus palabras, las palabras que dedicas a la institución al inicio del programa. Y en segundo lugar, bueno, pues en relación con la Tesorería General de la Seguridad Social, pues es un servicio común, una parte de la Seguridad Social que se dedica principalmente a la afiliación y la cotización de las cuotas que después nutren al Instituto Nacional de la Seguridad Social, al Instituto Social de la Marina y al Servicio Público de Empleo. Principalmente hacemos eso, que la afiliación esté bien hecha, es decir, que todos los empresarios y todos los trabajadores realicen correctamente las obligaciones de alta y afiliación de los trabajadores. Es una cuestión muy importante y es un trabajo que creo que hacemos bien. Lo hacemos también que el informe de vida laboral, que no deja de ser un acto administrativo que certifica únicamente esas altas, pues no solo las administraciones públicas, que es para lo que se creó, para que el Instituto Nacional de la Seguridad Social tuviese conocimiento de qué periodos estaban cotizados, sino las entidades privadas lo consideran como el documento casi fehaciente de cuál es la vida laboral de los trabajadores. Y hay otra parte que es la cotización, recaudar las cuotas, calcularlas y posteriormente, en aquellos supuestos en que no se cumple con la obligación del pago, intentar su cobro mediante la vía de apremio. Esas son básicamente las tres funciones que tiene encomendada la Tesorería General de la Seguridad Social. Una de las cosas muy importantes que tú acabas de nombrar es cuando recibimos, que además nos alegramos, sobre todo a principios de año, recibimos una copia de las cotizaciones que realiza nuestras empresas donde prestamos servicios y podemos observar, uno de los avances tecnológicos más importantes, podemos observar lo que nuestras empresas cotizan por nosotros. Yo, por ejemplo, que soy trabajador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, recibo todos los años porque tengo aportado a la tesorería mi número de teléfono móvil y me mandan ustedes todos los años lo que la universidad cotiza por mí. Eso es un avance extraordinario. ¿Para qué sirve eso? El informe de vida laboral, hay una campaña anual que se remite a todos los trabajadores. El principal objetivo, lógicamente, es dar a conocer a todos los ciudadanos su vida laboral, dónde ha estado afiliado ese año y qué bases de cotización ha tenido ese año y el resto de su vida laboral desde que ha estado en el sistema de seguridad social. Pero tiene un segundo componente, que es que el trabajador, en caso de que haya algún periodo en que no esté correctamente identificado, no por mala fe del empresario, sino que puede ser un error, pues atiende y diga, mire, es que me han puesto el 1 de febrero y yo empecé el 1 de marzo. Mire, es que mi base de cotización no fue de 2.000 euros, era de 2.400 y no entiendo qué circunstancias. De tal manera que no haya que esperar al momento en que la persona se va a jubilar para ver si efectivamente coinciden todos los datos que nos ha aportado la empresa con lo que efectivamente ha cotizado el trabajador. Esa vida laboral se remite en una campaña anual a todos los trabajadores, pero todos los trabajadores, como has comentado, únicamente con que el teléfono móvil lo tenga grabado la tesorería, se lo remite en el momento que él lo solicite a través de la sede electrónica de la Seguridad Social, se remite a su casa. Otro tema muy importante que ustedes también hacen, y lo hacen muy bien, es comunicar a los trabajadores a través del móvil, del número de teléfono del móvil. Por eso es muy importante que nuestros amigos y amigas sepan que es fundamental comunicar a estos organismos nuestros datos correctamente, no solo los domicilios, sino incluso nuestros correos electrónicos y nuestros teléfonos móviles, porque la tesorería nos avisa, nos está continuamente comunicando cuáles son nuestros derechos, por ejemplo, en materia de cotización. De ahí la importancia que los que nos ven y nos escuchan, que cuando se den de alta en las empresas donde vayan a prestar servicios, siempre presten, no tengan miedo de otorgar y conceder a estas instituciones los teléfonos móviles y los correos electrónicos, porque la tesorería nos avisa de cuando nos dan de alta, que esto antes no se hacía. O sea que el trabajador en todo momento va a saber si ha estado de alta o no a través de esos comunicados del móvil. Es un avance extraordinario. Es cierto, no solo el alta, también te avisan de la baja, que puede que no haya acontecido en la realidad y tienes conocimiento del mismo. Por tanto, el hecho de que des el móvil y el correo electrónico, algunas personas no lo dan, porque, claro, dicen, porque no lo quiero dar porque como un día tengo una deuda, sé que alguien me va a llamar. Sí. El pero teléfono móvil también, y el correo también, no, Fran, cuando tienen deudas, que les comuniquen que tienen deudas. A través del teléfono móvil y del correo personal nunca ni se comunica ningún acto administrativo ni se comunica ninguna actuación ejecutiva. Lógicamente, la eficacia es la notificación postal, la notificación digital y la notificación telemática. Pero la notificación telemática se hace vía notes, que no es el correo electrónico que
ha dado el empresario, sino una notificación que se cuelga a su autorizado red y que se puede entrar a través de la página de la sede electrónica, pero no es esa notificación que se realiza al móvil. El móvil es útil no solo por esto que has comentado, de que te llega el alta y la baja, sino que muchos de los servicios que hay en la sede electrónica o sea social no se precisa un certificado telemático, sino que se puede acceder solamente con que coincida el teléfono móvil que nos ha aportado el trabajador con el que tiene que introducir para solicitar la vida laboral, el certificado de estar al corriente, el certificado de no haber tenido actividad laboral en un determinado periodo, una serie de servicios a los que se puede acceder en la sede electrónica. Pero es importante que llamemos la atención de nuestros amigos y amigas porque vean la utilidad, vean la modernidad, vean el progreso que se obtiene. Hay que perder el miedo. Mire, estamos en el mundo de las tecnologías, de la información, estamos en los TIC, de la información y de la comunicación. Hay que perder el miedo a entregar. Evidentemente usted tiene la potestad de decir que los datos se los podemos ceder a las instituciones públicas o privadas para que hagan uso de ellos. Usted puede decir, quiero o no quiero que hagan uso con esos datos personales, pero vean la importancia y les hago un llamamiento a todos los trabajadores y a las empresas para que tengan siempre al día sus datos de comunicación, domicilios correctos en casos de comunicaciones o de cambios de domicilio, comunicarlos siempre a las instituciones públicas, porque no es solo para que te comuniquen, vuelvo a repetir, ¿saben lo que es la seguridad que genera que cuando vas a trabajar en una empresa, la tesorería te confirme que estás dado de alta? ¿Usted sabe lo que significa eso para el derecho de los trabajadores o para la seguridad de las empresas? Es fundamental que la gente pierda el miedo, no pasa nada. Las instituciones públicas están para ayudarnos, no para perjudicarnos. Están en contra de aquellas empresas que no cumplen con sus obligaciones, pero todas las empresas que cumplan con sus obligaciones es un binomio, es una modernidad que hay que aceptar, porque vuelvo a repetir, son los que nos comunican si estamos o no dados de alta. ¿Saben lo que significa eso? Que anteriormente no nos enterábamos, sino cuando nos íbamos a jubilar, que una empresa hacía 20 años y no nos dio de alta, no nos enteramos de nada. Hoy no. Hoy con ese avance tecnológico, a usted en el momento de darle de alta a la empresa en la que usted va a trabajar, le comunica a la tesorería el alta en esa empresa. Por lo tanto, pierdan el miedo, háganlo siempre así. Y además, todos aquellos trabajadores o empresarios que nos están escuchando y nos están viendo, cuando tengan alguna duda, acudan previa a la instrumentación de la cita previa a estos organismos para comprobar que todo está bien. Hay que perder el miedo, hay que ser modernos, hay que avanzar en estas cosas. ¿Por qué? Porque las instituciones públicas velan por nuestros derechos siempre y cuando nosotros colaboremos con ellas. Si no colaboramos, siempre estaremos en un limbo. Por lo tanto, yo que llevo muchísimos años, del año 67, y yo me acuerdo que le pedía el teléfono a un trabajador, no, para que yo no esté en mi teléfono. Pues es fundamental que lo entreguen, que lo comuniquen, para que nuestras instituciones puedan estar, cuando nos tengan que comunicar algo, ojo, nos pueden comunicar también, como dijo nuestro director, que debemos dinero, debemos cuotas. Si debemos dinero hay que pagarla, porque la seguridad social no es como Hacienda, como dijo el otro día aquel de que Hacienda no éramos todos, no, la seguridad social somos todos, porque saben de ustedes con qué pagan los medicamentos, los hospitales, nuestras pensiones, nuestras prestaciones, sale todo de ahí, y por lo tanto todos tenemos que apoyarla para que entre todos hagamos una mejor seguridad social española. Fran, ustedes desde el punto de vista de la tecnología, yo me acuerdo que en el año 1995, cuando era secretario de Estado el del PSOE, no me acuerdo su nombre, fuimos a Madrid para poner en marcha el sistema RED, la remisión electrónica de documentos. Desde el 95, que han pasado ya 21 años, los avances tecnológicos que ustedes han implantado, y ahora hablaremos de ellos, han sido brutales. Sí, desde que se inició con el sistema RED, que fue la presentación, la autoliquidación que hacían los autorizados RED en aquella época, la remisión de los seguros sociales. Después se pasó al redirecto, la posibilidad de que las empresas pequeñas de 10 trabajadores ya tuviesen un programa de la tesorería que le ayudase a remitir los seguros sociales, y ahora en la vía en la que estamos, en el proyecto en que estamos ahora puesto en marcha, es el sistema de liquidación directa. La principal diferencia, que ahora los datos que nos manda la empresa, la tesorería ya con las fuentes de datos de comunicación que tiene del INS, que tiene del SEPE, que tiene de la propia agencia tributaria, que tiene de las mutuas, va a ver si esos datos coinciden con los que tienen. Es decir, si esa empresa nos está mandando una compensación por una incapacidad temporal, va a mirar si esa incapacidad temporal está bien anotada en el archivo
que tiene el Servicio Canario de Salud o en el archivo que tiene la mutua. Si se va a aplicar una bonificación porque ese trabajador está desempleado, también se va a mirar si ese trabajador constaba del SEPE. Otros detalles que a lo mejor son más nimios, que coincida el DNI, que a lo mejor si es un extranjero que se ha nacionalizado, ese DNI que nos manda la empresa coincida con el DNI que tenemos en el fichero general de afiliación, el tipo de contrato, que si esa persona es indefinida. Entonces, en eso se basa el sistema de liquidación directa, en esa información que antes el sistema red en su momento, cuando se creó, no había estas bases de datos en las que dentro de ese mismo periodo, de ese mismo mes, se podían compatibilizar, mirar a ver si efectivamente coincidían con los datos. Ahora sí, ahora se va a intentar que los datos que nos manden las empresas coincidan con los datos que tenemos en los ficheros del Instituto Nacional de Seguridad Social o del Servicio Público de Empleo. Además, también tenemos que advertir a nuestros amigos y amigas que cuando, por ejemplo, usted trabaja en una empresa y esa empresa no le da de alta en la Seguridad Social porque está infringiendo alguna norma, como es la norma básica y fundamental de que todo trabajador tiene que estar dado de alta el día anterior a la fecha del comienzo del trabajador, ustedes pueden incluso acudir mediante una denuncia anónima a estas instituciones para que requieran a esa empresa para que les den de alta, pero no lo hagan cuando les hayan despedido, tienen que hacerlo en el momento en que comienzan a prestar servicio. Repito, estas instituciones son instituciones serias que no actúan ni comunican a nadie los datos que tienen en razón de la comunicación que ustedes les producen. Repito, hay que confiar en las instituciones estas porque son instituciones que están a favor de que todo lo que ustedes tienen derecho sean respaldados por ellos, porque vuelvo a repetir, usted comienza a trabajar en una empresa y la empresa no le da de alta, usted puede acudir al servicio que ellos tienen interiormente en esa institución para que requieran a la empresa que les dé de alta a través de, hay inspectores de trabajo que prestan servicio en la Tesorería General de la Seguridad Social y a través de ello va a conseguir usted que le respeten sus derechos. Repito, miremos estas cosas con altura de miras y con capacidad de pensamiento positivo, no en pensamiento negativo, porque todo el mundo, cuando hablamos de la Tesorería General de la Seguridad Social, todo el mundo dice, no, es que estos son los que nos están todo el día buscando para cobrarnos en las... Claro, es que si no existiera la tesorería habría que inventarla, porque alguien tiene que pagar las pensiones, los productos farmacéuticos que cuestan muchísimo dinero, nuestras pensiones. Y esto es lo que hace fundamentalmente la tesorería. Pero los avances tecnológicos que se han producido hoy en día, y es de lo que vamos a empezar a hablar ahora, verán ustedes que son auténticamente unas innovaciones extraordinarias, que yo, que llevo trabajando bastantes años, desde el año 1967, jamás soñé con estos avances, aunque hace ya casi más de 30 años que empezó la Tesorería General de la Seguridad Social a mandarnos los TC1 y TC2 con los datos fundamentales de las empresas y todos decíamos, llegará algún día que no hará falta mandar papel, sino que a través de lo que está ahora el red directo o la liquidación, el sistema de liquidación directa, a que ellos mismos sean los que nos comuniquen a nosotros los datos y que nos faciliten el pago de nuestra seguridad social. Verán ahora cómo van ustedes a enterarse de las innovaciones que se han conseguido a través de este sistema. Fran, ¿puedes explicar, por favor, porque es muy importante para los empresarios que nos escuchan y nos ven, con palabras muy lisas y llanas, como tú sabes hacerlo, en qué consiste la liquidación o el sistema de liquidación directa a la seguridad social? Bueno, pues el sistema de liquidación directa... Tómate el tiempo que quieras, pero explícalo bien. Básicamente consiste en que la empresa, cuando manda sus seguros sociales, puede optar bien por pedir un borrador de los seguros sociales que ha solicitado el mes anterior y en caso de que no haya habido ninguna variación, confirmarlo. Vamos a equipararlo al borrador de Hacienda, aunque no es lo mismo, pero la imagen al sería borrador esa, de la declaración de renta que nos envía la Agencia Estatal de Administración Tributaria. ¿Qué ocurre? Que en las empresas, como tú conoces, pues una empresa a partir de que tiene un determinado número de trabajadores es muy difícil que no haya habido ninguna variación, porque lógicamente lo que te van a mandar son los seguros sociales del mes anterior, pues pueden haber cambiado los salarios, pueden haber cambiado el número de trabajadores, puede que un trabajador que estuvo en situación de incapacidad temporal ahora no lo esté, o viceversa. Entonces, lo normal es que mandes y pidas un fichero de datos y bases donde te van a decir a ese código de cuenta de cotización qué trabajadores han estado afiliados durante ese mes. Ese fichero que vas a remitir a la Seguridad Social va a ser el fichero de nóminas que has realizado. Tu programa de nóminas ya está, todos los programas de nóminas que operan en España, en Canarias por supuesto, todos los programas están adaptados al sistema de liquidación directa y te remite un fichero de la tesorería. La tesorería
A cada trabajador lo divide en tramos. Cada tramo es aquel periodo en que hay una situación idéntica de cotización. Es decir, si el trabajador ha trabajado durante todo el mes, pues hay un tramo del día 1 al día 30. Si, por ejemplo, un trabajador ha tenido un periodo de incapacidad temporal, pues tendrá un tramo de trabajo del 1 al día 30, al día 14 y un tramo de incapacidad temporal del día 15 al día 30. La Tesorería General de la Seguridad Social comprobará cada uno de los tramos, qué normas de cotización hay que aplicar a cada uno de los tramos y hará una hoja de cálculo. Primero verificará que efectivamente has mandado a todos los trabajadores, que todos los datos que nos das de los trabajadores coinciden con los datos que tiene la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, y te remitirá un borrador con una relación nominal de todos los trabajadores, lo que antes se llamaba los TC2 dejan de existir, ahora se llama relación nominal de trabajadores, y un recibo de liquidación de cotizaciones, lo que antes era el TC1, el documento donde constan lo que tenemos que pagar, vamos. Lo que hay que pagar. Esos dos documentos se le mandan y ahora en el sistema RED ya no habría que hacer nada más. Bueno, pues el sistema de liquidación directa requiere una actuación más, que es la confirmación. Es decir, confirmar esos documentos que te han mandado, el autorizado RED, grado social, confirma que efectivamente está de acuerdo con esos documentos y los confirma, o en caso de que haya algún error, pues abre un plazo hasta el penúltimo día de ese mes para corregirlo y remitir nuevamente los seguros sociales. ¿Y cuál es la diferencia con el sistema de autoliquidación del sistema RED? El sistema RED, el actual. Que es el actual, que es el sistema que va a pervivir durante solamente un año más. En ese sistema manda los seguros sociales. La tesorería, respecto a estos errores que estamos hablando, no te los comunica, salvo errores, por decirlo así, que eran groseros. Si te ponías una base de cotización superior a la base máxima, ponías una base de cotización inferior a la base mínima, determinadas circunstancias se hacían constar, una equivocación en el código de cuenta de cotización, pero no hacía un examen trabajador a trabajador de las circunstancias de cotización de cada trabajador y si coincidían con las que nos remitían, sino que había una actuación que realizaba la Dirección Provincial con posterioridad, una depuración de los TC2, en que depuraba los errores que había en esas cotizaciones. Ahora esa depuración que antes la hacía la Dirección Provincial, ahora nos vamos a encargar de que se realice en el mes en el que se remite la liquidación. ¿Y cuál es el calendario que ustedes tienen previsto de implementación de este sistema directo? ¿Cuál es? Para que nuestros amigos y amigas que nos escuchan sepan cuáles son los momentos en que van de tener en cuenta esto. Nosotros ahora estamos inmersos en la entrada de todos los códigos de cuenta de todas las empresas del régimen general que tengan autorizado RED, que solo tenga códigos de cuenta del régimen general, es decir, todos excepto agrarios, mar, carbón y los sistemas especiales como el de artistas. Esas empresas ya tienen que haber recibido todas la notificación para la obligatoriedad, es decir, a todas esas empresas se les notifica que en 3 meses entrarán en el sistema de liquidación directa de forma obligatoria, y durante estos 3 meses que hay se les faculta, porque todos los programas de nóminas lo han previsto así, la posibilidad de realizar prácticas, es decir, mandan sus seguros sociales a través del sistema RED, como están viniendo haciendo hasta ahora, pero a su vez van practicando, porque va a ser el sistema que se va a quedar en prácticas, es decir, que no tiene ninguna eficacia, sino solamente es, por una parte, para ir ya viendo qué errores pueden tener, qué errores el sistema RED no les avisa, pero el sistema de liquidación directa sí que se lo va a decir, de tal manera que los vayan corrigiendo y el mes en que entren en prácticas, pues ya que no haya ningún error y se funcione perfectamente. Aquí es fundamental, y perdone usted que yo hable de mi profesión, aquí es fundamental la colaboración de los graduados sociales con ustedes. Desde luego. El tema de angular, fundamental. Incluso más que a lo mejor con el sistema RED, porque en el sistema de liquidación directa el error se tiene que arreglar, si los seguros sociales se mandan el día 10, antes del penúltimo día del mes tiene que estar arreglado ese error. Un empresario tiene que saber de lo suyo, pero no tiene por qué saber o conocer las normas de compensación de la incapacidad temporal, las normas de aplicar deducciones o bonificaciones, de tal manera que un error, el error que tiene que haber un profesional que esté capacitado para descifrar ese error y corregirlo, hablar o remitir los correos a las instituciones que hayan cometido el error, o si el error lo ha cometido la propia empresa, pues corregirlo, lógicamente. Muchas veces, porque son casos que nos han ocurrido, pues a lo mejor una empresa, pues un trabajador ha empezado en situación de incapacidad temporal el día 29, y a lo mejor no se lo ha comunicado al grado social, el grado social manda los seguros el día 4 y no conoce que ese trabajador había empezado una incapacidad temporal, que a lo mejor si era una recaída podía aplicarse la compensación para el empresario, una compensación de la IT que está abonando, ¿no? Bueno, pues en este caso eso ya da error, o sea, ya sí que exige una mayor coordinación entre los autorizados RED y los empresarios
pero esa coordinación también da el fruto de una mayor seguridad jurídica. Cuando tú presentas los seguros sociales y no tengan error, lo que te estamos diciendo es que tus seguros sociales son plenamente coincidentes con la información que tienen las administraciones públicas, de tal manera que da una mayor seguridad también a quien ha hecho esos seguros sociales. Pero también se exige, como no podía ser menos, mayor colaboración del empresario con el profesional, con el graduado social, para que la comunicación de datos sea más fluida y más eficaz, para que pueda el profesional, a través de esa comunicación del empresario, remitirles a ustedes la realidad día a día de la empresa, para que ustedes puedan calcular esa liquidación correcta, ¿no? Desde luego. Y la combinación, la coordinación entre el empresario y el graduado social es fundamental en este caso. En seguridad social, las normas cada vez son más complejas. Esto lo habrás vivido, yo que soy más joven lo he vivido, y tú lo habrás visto, que las normas se van haciendo más complejas, más específicas, las deducciones, las bonificaciones. Entonces, el conocimiento de todas estas normas que alcanza los graduados sociales con su titulación, lógicamente no tiene por qué tenerlo el empresario. El empresario, de lo que sí que se tiene que sentir responsable, porque además va a ser mejor para su empresa, es comunicar cualquier incidencia que tenga que ver con la cotización. Si ha habido un proceso de incapacidad temporal, hay que comunicarlo. Bajas, IT, jubilaciones, despidos, todo. Todas las circunstancias que acontezcan, que tengan cualquier repercusión en la cotización, tiene que comunicarla, y comunicarla para que el autorizado red pueda remitir los seguros sociales perfectamente. ¿Y qué regímenes especiales van a entrar en vigor y con qué periodicidad? ¿Cómo va a ser esto? Informa a nuestra gente para que sepa todo el mundo en qué estamos. En la fase donde estamos ahora es en que durante este año va a entrar las administraciones públicas, por una parte, ayuntamientos y cabildo y mancomunidades o empresas públicas que no estén, no estén en el sistema que se llama de relación contable, o sea, prácticamente todos van a entrar, pues están todos en un sistema de modo en pago directo, y lo que es más específico va a entrar el régimen agrícola. El régimen agrícola tiene un sistema de cotización específico, tiene un sistema que tiene en cuenta las jornadas diarias trabajadas. Entonces, en la comunicación de las jornadas diarias trabajadas, por ejemplo... Antes le llamaban peonadas. Peonadas, pero bueno. ¿Se acuerdan, no? Las jornadas reales, que las llamamos ahora, las jornadas reales, por ejemplo, ahora va a ser muy importante que se tienen que comunicar los 6 primeros días del mes. Y es muy importante que se tienen que comunicar telemáticamente. Ya no se va a permitir la comunicación en papel de esas jornadas reales, que todavía en alguna empresa se sigue haciendo. Ya no se podrá hacer, ya hay que hacerlo telemáticamente. Y hay que hacerlo antes del día 6. Esta posibilidad que había de hacerlo durante todo el mes, ahora es hasta el día 6 del mes natural siguiente, hay que comunicar esas jornadas reales. Esas incidencias. Sí. De tal manera que ahora los autorizados red que tengan algún código agrícola, que todavía no han podido entrar porque no se podía entrar por trozos, no podías entrar solo con tus autorizaciones del régimen general y dejar de lado las autorizaciones agrícolas, los que tengan autorizaciones agrícolas y autorizaciones del régimen general, a partir de ahora podrán entrar en práctica, si así lo desean, por decirlo así, prácticas voluntarias antes de la notificación, y en algún momento durante este semestre se les notificará para que 3 meses después entren en obligatorio. También ustedes están fomentando entre nuestros profesionales la colaboración voluntaria para poner en práctica lo que va a ser la realidad dentro de pocos meses. Explícale a nuestros profesionales, a los graduados sociales sobre todo, cuáles son los parámetros que vamos a seguir para que eso, algunos, no todos supongo, ¿no?, que quieran hacer prácticas antes de ponerlo en vigor. ¿Qué hay que hacer? La experiencia que hemos tenido en el régimen general es que si la empresa empieza a practicar es pues un nuevo programa, pues remitir los seguros sociales, ver los errores que te van dando. Si los errores te suceden cuando ya eso que estás haciendo va a tener efectos económicos y jurídicos, pues hay un cierto nerviosismo en el autorizado red que llama continuamente pues para arreglar pues, todos los problemas que te puedas ir quitando en prácticas. Es decir, que si al final el error queda ahí, pero no tiene ninguna eficacia, lo que vale es lo que se manda por el sistema red. Lo que hemos comprobado en estos meses es que lo que se manda en prácticas, y las empresas que mandan en prácticas, después cuando viene el sistema ya real, en obligatorio, no tenemos casi incidencias. Por ejemplo, en este mes, en el último mes de liquidación, ahora mismo en el sistema de red directo, que habrá 56.000 trabajadores de Canarias, no hubo ningún trabajador mal conciliado. Es decir, todos los datos que nos mandaban las empresas coincidieron con todos los datos que tenía el INS, el SEPE y las mutuas. Es decir,
nosotros vemos que todas estas empresas, que casi todas pasaron por un periodo de prácticas voluntarias y después por un periodo de prácticas en notificación, han ido depurando, porque sí que es verdad que hubo empresas que al principio, pues empresas del sector de la hostelería que tienen mucha movilidad, muchos trabajadores que entran, salen, con ciertos, hay hoteles aquí que tienen muchos centenares de trabajadores, cada uno, en algunos de ellos con peculiaridades de cotización. Bueno, pues si tienen un periodo para adaptarse, pues vemos que después mejora cuando se manda en obligatorio. Por tanto, en agrícola pues queremos hacer algo parecido. Todo el autorizado red, todo grado social que lo desee, nos podrá remitir una solicitud y entrará en prácticas. Se revisarán sus códigos de cuenta de cotización para que no haya ninguna incidencia, porque los únicos que no puedan entrar hasta ahora son aquellos despachos que tengan también algún código de cuenta del régimen del mar. El régimen del mar tiene también sus peculiaridades y ahí todavía no vamos a llegar, pero los que tengan solamente agrícola y mar podrán solicitar su entrada en el régimen de prácticas y empezarán esas prácticas, y después, cuando a lo largo de este semestre se remite su notificación de obligatoriedad, tendrán otros 3 meses para seguir remitiendo todavía sin eficacia. También queremos llamar la atención de nuestros amigos y amigas. Saben que nuestro programa es un programa en riguroso directo. Son ahora mismo las 9:27 de la noche, 32 minutos de la noche, y que ustedes pueden ya empezar a anotar preguntas o dudas que tengan, porque luego, a partir de la segunda parte del programa, nos pueden llamar a nuestro teléfono 928 68 23 42 para que puedan hacerle preguntas en directo a nuestro director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre cualquier incidencia que ustedes hayan tenido y que él pueda responderles. Lo que siempre les pedimos, como saben ustedes, es la mayor brevedad posible y sobre todo la concreción de las preguntas para que todo el mundo pueda hacer preguntas en directo. Saben que siempre en la segunda parte de nuestro programa hacemos esa concesión a todos ustedes para que tengan un diálogo directo con nuestro director provincial y salgan ustedes de cualquier duda. ¿Cuáles son las mejoras que se han conseguido desde el punto de vista de la afiliación y la cotización, Fran, en este nuevo sistema de red directo? Desde el punto de vista de la afiliación, pues principalmente una serie de incidencias que conocemos los operadores jurídicos, principalmente que había en relación con la incapacidad temporal, el hecho de que haya una institución como es el Servicio Canario de Salud, que es la encargada de tramitar las altas y las bajas, que a su vez hace las altas y bajas de contingencias comunes, que a su vez convive con otras instituciones también muy importantes, que son las mutuas de accidente de trabajo, que expiden los partes de baja de accidente de trabajo de los trabajadores, y a su vez también existe otra institución, que es el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que tiene unas funciones de control de estos procesos de incapacidad temporal. ¿Qué ocurría en las empresas? Que muchas veces las distintas comunicaciones, las altas, bajas, los procesos de control, muchas veces no llegaban a manos de las empresas, y a veces había con posterioridad reclamaciones por parte del INS. Le decía: mire, es que esta persona que ha tenido usted de IT, resulta que esa IT declaramos que no tenía efectos, o declaramos que era accidente de trabajo, y la empresa decía: bueno, pues que a mí nadie me lo ha comunicado, ¿por qué usted me dice ahora que no me puedo compensar o que me tengo que compensar otras cantidades? Bueno, pues en el marco de la incapacidad temporal, a través de un buzón Acredita, es un buzón en el cual el grado social, cuando un proceso de incapacidad temporal que remite, porque él tiene su parte de baja delante suyo cuando ha hecho los seguros sociales, y le sale un error, la tesorera le dice: mire, lo que usted me está remitiendo no coincide con lo que me remiten las entidades encargadas de expedir los partes, esto no coincide. Entonces, ese buzón se manda un formulario incluyendo una foto de ese parte de baja, y el Instituto Nacional de la Seguridad Social en 48 horas tiene que contestar diciéndole cuál es el error. Si el error ha sido por parte del INS, por parte de la mutua, por parte del Servicio Canario de Salud, o hay algún documento distinto, nuevo, un documento de alta, un documento de cambio de contingencia del que no tiene conocimiento la empresa. Entonces, en esa parte de los procesos de incapacidad temporal logramos que esa depuración, que a veces incluso provocaba procesos judiciales entre trabajadores, empresarios, mutuas, el Servicio Canario de Salud, el Instituto Nacional Social, pues conseguimos eliminar esa litigiosidad y esa reclamación posterior. Es decir, los procesos se arreglan en ese plazo, y en ese plazo se está arreglando. Ahora mismo el Instituto Nacional de la Seguridad Social responde todas las cuestiones que se plantean en ese buzón, lo responde antes de terminar el mes, lo hacemos en el plazo de 48 horas. Aquí la colaboración también, no solo de las otras entidades gestoras, sino de las entidades colaboradoras, es fundamental, como las mutuas, ¿no? La colaboración, el binomio ese, tiene que ser también un engranaje perfecto para que todo funcione correctamente, porque claro, depende mucho también de los datos que nos proporcionen las mutuas, por ejemplo, ¿no? Desde luego,
En esta parte, el control que tienen las mutuas de las incapacidades temporales, también es verdad que su número es menor, pero ellos tienen un buen control. Sus ficheros de datos, por decirlo así, responden fielmente a la realidad de lo que remiten los grados sociales. A veces lo que ocurre es que, pues bueno, supuestos que conocemos de la mutua da el alta de un proceso de incapacidad temporal por accidente de trabajo y al día siguiente el trabajador coge un proceso de incapacidad temporal por enfermedad común, que a lo mejor el diagnóstico es muy parecido, se inicia un procedimiento para determinar cuál es la contingencia correcta y a lo mejor ni la empresa ni la mutua han tenido conocimiento de cuál es la resolución el día en que se remiten los seguros sociales. Bueno, lo que se intenta con el sistema de liquidación directa es que todas las incidencias que se pueden dar en el sistema, en la incapacidad temporal, sean resueltas dentro del mes de liquidación. Es decir, todos los problemas que haya, o por lo menos que la empresa tenga... La determinación de contingencias, por ejemplo. La determinación de contingencia, pues por ejemplo, el procedimiento que se inicia por el Real Decreto 1430 se resuelva y tenga conocimiento la empresa dentro del mes donde está liquidando. Es que no ocurra como a veces nos ha ocurrido, bueno, pues ya 24 o 36 meses después de la incapacidad temporal, discutiendo en un juzgado si tal resolución fue notificada o no fue notificada a la empresa, ¿no? Entonces eso se ha resuelto, yo creo que muy bien, con el buzón acreditado. Para mí es el sistema de liquidación directa, yo creo que la parte que más seguridad da es que haya un control de la incapacidad temporal desde el punto de vista del empresario y desde el punto de vista de la cotización. Y también me imagino, Frank, que la coordinación con los equipos de valoración de incapacidades del INS también tiene que ser perfecta, porque ahí también se producen situaciones de cambio, de situaciones de contingencia o de bajas altas, que también debe de conocer usted porque afecta a la cotización, ¿no? Por ejemplo, el pase de un trabajador que está en IT a la incapacidad permanente en cualquiera de sus grados, ¿no? Ese es un ámbito donde los autorizados de las empresas siguen mostrando esta queja de, bueno, es que resulta que he cotizado ya por el trabajador y ahora usted me remite la declaración de incapacidad permanente con efectos de hace 2 meses. ¿Quién me devuelve a mí esas cuotas? Bueno, pues todos esos problemas es lo que se quiere resolver. Los supuestos de cambio de contingencia, los supuestos de recaída, pues una cosa que parece sencilla de manejar, pero bueno, con el código diagnóstico, no es nada sencillo. Pues con los códigos diagnósticos ya se ha logrado un inicio de arreglar. Con el tema de los nuevos trámites electrónicos para las comunicaciones de altas, bajas y modificaciones, también se va a intentar modificar, y en esa base de que telemáticamente sean conocidos las circunstancias de los procesos de incapacidad temporal, el sistema de liquidación directa es útil. También es útil para las bonificaciones. Hay supuestos en que la empresa de buena fe considera que tiene derecho a una bonificación, se la aplica en afiliación y remite los seguros sociales. Pues cuando remita esos seguros sociales, si esa bonificación, por una circunstancia que la empresa puede desconocer, pues que el trabajador resulta que estaba trabajando, no estaba en desempleo, como le dijo, sino que estaba trabajando en otra empresa o sigue trabajando en plena actividad, resulta que tiene una deuda con la agencia tributaria, que a veces nos ha ocurrido, como uno de los requisitos para determinadas bonificaciones de la seguridad social es no tener deuda con la agencia tributaria, pues a veces una liquidación que quedó pendiente de algún impuesto, existe una deuda, bueno, pues se le comunica al empresario dentro del mes en que se va a aplicar esa bonificación, de tal manera que si eso se puede corregir, lo corrija dentro de ese mes. ¿Y cuáles son las principales incidencias que se han dado en estos primeros meses de implantación de este sistema magnífico, bueno, de liquidación directa? Pues básicamente han venido ceñidas a la incapacidad temporal. La incapacidad temporal en el inicio del sistema, sobre todo en prácticas, pues generó el control de todos estos procesos de incapacidad temporal. Bueno, pues sí que hubo un número elevado de reclamaciones de los autorizados red en que no coincidían los datos con lo que ellos estaban mandando. Hasta ese momento el sistema red no coincidía con lo que nosotros decíamos, pero bueno, ya se ha normalizado, por decirlo así, el número de reclamaciones. Y después, a lo mejor, cuestiones que nos pueden parecer menores, pero la cotización, había muchos casos en que la afiliación, el autorizado red, tenía la afiliación con un contrato de trabajo temporal. Cuando ese trabajador estaba indefinido, la empresa lo consideraba indefinido, incluso a veces tenía sentencias judiciales que declaraban que era indefinido y lo estaba cotizando como un trabajador temporal. Es un 1% más de cotización, pero es un 1% más que paga la empresa. Mucho dinero. Hemos tenido supuestos de trabajadores que tenían más de 65 años y más de 35 años cotizados, que tienen derecho a una exoneración en el pago de las cuotas de seguridad social, y la empresa seguía mandándolos como si fueran trabajadores menores de 65 años. Normales, sí. Bueno, pues en esos casos, da igual que el error beneficio perjudica a la tesorería, a través del sistema de liquidación directa, lo que tiene es la obligación de comunicar que no coinciden con los datos que nosotros tenemos y que se corrijan para que de este modo coincidan con nuestros datos. Y fundamentalmente los servicios que ustedes tienen de atención no solo a los profesionales, sino a la gente en común,
¿funcionan bien, Fran, o habría que mejorarlos? ¿Se colapsan, o sea, por llamadas? La realidad, ¿cómo está funcionando eso? La realidad es que el sistema de la Seguridad Social, la administración, ya es un sistema telemático y la primera vía de atención que nosotros queremos emplear es principalmente la telemática. Es decir, para toda la documentación, para todos estos informes laborales, certificados, para todo eso que hemos comentado, hay una vía. Dentro del sistema de liquidación directa, la primera vía a través de la cual se resuelven estas cuestiones también es un buzón en el cual se pueden remitir las quejas y se responden todas dentro del mismo día. Existe un teléfono, un 901, que es conocido por todos los gestores sociales, el 901 50 20 50, que tiene un nivel de atención, un nivel nacional o estatal para responder las cuestiones que afectan a todas las provincias, y después un segundo nivel en que ya sí que tienes un problema que tenemos que resolver porque ha sido una incidencia provocada en la dirección provincial, se te atiende. Muchas quejas de autorizados red es que ese teléfono a veces se bloquea. Bueno, es que a veces llama mucha gente. Claro. Nosotros siempre decimos que las cuestiones que se puedan plantear por el buzón o que se puedan plantear por un correo electrónico, pues ya se ponderarán en su prioridad y se atenderán. Pero yo creo que la mayoría de autorizados red tienen una satisfacción de la atención que se le presta. ¿Y cuál es el porcentaje, Fran, de trabajadores correctamente conciliados con este sistema? Entonces, más o menos. Hasta ahora, hasta este mes, es verdad que no están todos los trabajadores. Ahora mismo habrá, en la provincia de Las Palmas hay 383.000, 384.000 afiliados y nosotros tenemos en este sistema 55.000 trabajadores. Ahora mismo todos los trabajadores se concilian correctamente, el 100%. Es verdad que las empresas que han entrado al principio, pues en prácticas entraron aquellas que montaban una actitud proactiva de querer entrar en algo nuevo, y bueno, claro, cuanto más interés tenga alguien, pues mejor le saldrá. Claro. Es verdad que el sistema red prácticamente llegó también a estos niveles de afiliación, llegó a un nivel de afiliación y cotización de nivelación del 99,9%. Casi un 100%. Ahora mismo en el sistema de liquidación directa estamos en el 100%. Ustedes tienen entre sus proyectos nuevas aperturas de oficinas que las vamos a dejar para la segunda parte del programa, pero la Tesorería General de la Seguridad Social no ha avanzado tanto como, por ejemplo, la Agencia Estatal de Administración Tributaria en sus innovaciones tecnológicas e informáticas, pero se están consiguiendo muchos avances, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Mira, en la parte telemática, esto que has comentado del SMS, nosotros también tenemos un sistema, el sistema clave que promueve la Administración del Estado, y va no solo en la parte de tesorería, también está incluida la Agencia Tributaria, que anteriormente tenía el PIN 24 horas, que ahora pues, se ha fusionado también con este proyecto clave. Hay que acudir a una entidad que te solicita el teléfono móvil y el correo electrónico, obtienes una clave parecida a la que puedes operar con cualquier entidad financiera ahora mismo por internet, y con esa clave ya no es el informe de vida laboral, ya no son los certificados, con esa clave puedes obtener hasta un código de cuenta de cotización de persona física, puedes darte de alta como autónomo. Determinadas gestiones que hace a lo mejor 10 años era imposible no realizarlas, ya no por el autorizado rey, ya era imposible hacerlas si no ibas a una oficina en presencial, ¿no? Entonces ya la tesorería, por decirlo así, tanto en la parte de autorización red, con los servicios que prestan, los servicios que pueden llegar a realizar, las actuaciones que pueden realizar los autorizados red, en que ahora en los siguientes meses ya se les habilitará también para los códigos de cuenta de empleados del hogar, que a lo mejor es de las pocas cosas que todavía no podían crear, los códigos de cuenta de ese régimen, pues también en los siguientes meses ya van a tener. Desde el punto de vista del autorizado red, ya prácticamente pueden hacer cualquier gestión de afiliación. Y ahora, desde el punto de vista de las personas físicas, todos los documentos que quieran obtener, que sean certificaciones de la tesorería, se pueden obtener por la vía telemática, bien a través del SMS, bien a través del sistema clave. No es necesario acudir. Yo entiendo que no todas las personas tienen por qué tener internet ni acceder a esos niveles, pero aquellas personas que lo tengan, que sean ya nativos digitales incluso, no hay necesidad de acudir a las administraciones de la Seguridad Social. No les vamos a atender mejor que como les atiende la sede electrónica. Bien, como están viendo y escuchando, estamos ya a punto de comenzar la pausa para la publicidad de nuestro programa en La Verdad del Barquero en Clave Canaria, y estamos hablando con don Francisco Capellán Sanz, que es nuestro director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, ese organismo que recauda las cuotas, las cotizaciones de los empresarios y trabajadores para que podamos tener
prestaciones farmacéuticas, prestaciones rehabilitadoras, prestaciones hospitalarias. En definitiva, el organismo público que recauda las cuotas a la Seguridad Social y que además provee a nuestros diferentes sistemas de protección social para que podamos tener lo que tenemos nosotros hoy en día, que tenemos una sanidad magnífica. Tenemos unas prestaciones que son adaptadas a nuestro nivel de vida, pero también son prestaciones que pues nos posibilitan la vida diaria, ¿verdad? Vamos a dar paso a la publicidad en nuestro programa y en la segunda parte del mismo vamos a abrir nuestros teléfonos para que usted, si tiene alguna duda, pueda preguntarle a don Francisco Capellán Sanz las dudas que usted tenga. Evidentemente pedimos, como siempre, máxima concreción y máxima brevedad. Por ello, tomen nota, 928 68 23 42, teléfono en directo. Hasta la próxima parte, no se nos vayan, quédense ahí porque la segunda parte va a estar más interesante que la primera. Gracias. Si tienes que retirar material que contiene amianto, bidones, plancha, aislamiento, etc., no olvides llamar a FDS Canarias. Lo retiramos y te entregamos la documentación de autorizado por un coste razonable. FDS Canarias, siempre apostando por el medio ambiente. El nuevo trabajo de nuestro artista más querido, José Vélez, Siempre. Te llevará a una época maravillosa y también descubrirás canciones que harás tuyas. José Vélez, Siempre. Entre el pasado y el presente. José Vélez, Siempre. Tú tienes mi cariño. Ya a la venta. Si no lo haces en tu casa, no lo hagas tampoco en tus calles. Telde es tu hogar. Cuídalo. El próximo sábado 30 de enero, el maestro Bank impartirá un seminario gratuito de defensa personal femenina en su gimnasio Hankook en Telde. Para más información, llamar al teléfono 928 69 68 66. Hola, soy Juan Santana. Les invito a entrar en este espacio Yamayá de lunes a viernes de 11 a 12 aquí en Canal 4 TV. Un umbral lleno de esperanzas, de respuestas, de ilusión, de misterios y sobre todo de muchísima fuerza. Os espero.
gracias amigos y amigas por estar ahí una vez más con nosotros y no abandonarnos en esta segunda parte de la perrera del barquero en Clave Canaria. Estamos entrevistando al director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, don Francisco Capellán Sanz. Estamos hablando de todas las innovaciones tecnológicas, de todos los avances informáticos y telemáticos que se están introduciendo en ese organismo público para mejorar la conectividad, para mejorar la transmisión de datos, en definitiva, para modernizar las estructuras informáticas de nuestras cotizaciones a la Seguridad Social, de nuestras carencias, de nuestras permanencias en algo tan importante como la seguridad social. Miren, cuando nosotros empezamos, yo empecé en el año 1967, ha llovido muchísimo ya desde esa época, nosotros estaba el Instituto Nacional de Previsión, INP, entonces todas las altas y las bajas de los trabajadores las hacíamos a mano, casi todas, o a máquina, y teníamos que ir allí en la calle Avenida 1 de Mayo a presentar las altas y las bajas, nos sellaban los partes, y aquello era un auténtico caos. ¿Por qué? Porque se perdían muchas altas, muchas bajas, y cuando a lo mejor usted a los 20, 30 años se iba a jubilar, pues habían periodos de cotización que no aparecían. Y ello tenía una incidencia muy importante porque no es lo mismo tener 35 años cotizados que tener 32, o tener 47 que tener 27. Pues todas esas cosas que antes se producían como consecuencia del atraso informático y telemático que tenía nuestro país, hoy en día eso está ya casi solucionado. Claro está, llevamos un atraso con respecto a otros países que están mucho más avanzados que nosotros, pero hoy en día la conectividad, el cruce de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con los ayuntamientos, con los cabildos, con todas las instituciones públicas, hace que la transmisión de datos y la corrección de errores, por ejemplo, sea mucho más fácil que antes. De eso estamos hablando, precisamente con nuestro director provincial, de cómo se está llevando a cabo esas innovaciones tecnológicas que van a posibilitar que ya eliminemos el papel, que ya la corrección de errores, por ejemplo, se haga desde nuestro despacho con respecto a los datos que tiene la tesorería. Pues de lo que se trata es de que los despachos que nos proporcionan las empresas los transmitamos a la tesorería y la tesorería a su vez calcule ella, no la calculemos nosotros, sino que sea la propia tesorería la que calcule qué cuotas debemos de pagar a la Seguridad Social para posibilitar las prestaciones, tantas prestaciones que salen de esas cuotas. Yo le quería preguntar a nuestro director provincial cómo tiene pensado la tesorería o qué innovaciones o qué cambios tiene pensado en materia, por ejemplo, de inauguración de nuevas agencias. Ustedes ahora acaban de inaugurar en San Bartolomé de Tirajana, ¿no? Una nueva agencia. Lo cierto es que ahora la Dirección Provincial en la isla de Gran Canaria ha abierto una administración en San Bartolomé de Tirajana. Estamos en el mismo edificio que la agencia tributaria, con lo cual para los profesionales, para las empresas, pues no tener que ir a dos ubicaciones diferentes en el sur de Gran Canaria. Los ciudadanos y las empresas de Mogán y de San Bartolomé. Está en el campo internacional, ¿no? Irán al lado donde está el del ayuntamiento. Del antiguo ayuntamiento de los juzgados. Sí. Al lado del centro comercial Sonneland, entre el centro comercial Sonneland y los juzgados, en el mismo edificio de la agencia tributaria, pues todos los ciudadanos de San Bartolomé y Mogán, ahí tendrán la Tesorería General de la Seguridad Social en la segunda planta. Ello ha obligado a reubicar la ordenación de las unidades de recaudación ejecutiva. Las unidades de recaudación ejecutiva, cuando se crearon, pues partieron un poco de los partidos judiciales que existían entonces, hicieron una distribución en Gran Canaria un tanto extraña, de tal manera que la gente de Mogán tenía que ir a Galdar, pues ahora la gente de Mogán se quedará en San Bartolomé, y los empresarios que querían pedir un aplazamiento o liquidar una deuda de Ingenio y de Agüimes tenían que ir a Galdar, y ahora se quedarán ya en la URE de Telde, que está en el Parque Arnau. Bueno, pues esas modificaciones han entrado en vigor el 1 de enero de 2016 para que la Administración al final tenga sus unidades de atención en los sitios donde hay una mayor actividad económica. Ustedes el Gobierno de la Nación ha dictado un Real Decreto para ayudar a aquellos, sobre todo a nuestros amigos y amigas de la ciudad de Telde y San Bartolomé de Tirajana, que han sufrido, entre otros municipios, que han sufrido de una forma muy importante verdaderas catástrofes con respecto a las lluvias que se produjeron en el mes de octubre en Gran Canaria. ¿Usted puede explicarle a nuestros amigos y amigas que están escuchándonos y viéndonos qué deben de hacer aquellas empresas que estén afectadas
como consecuencia de las lluvias que se produjeron en nuestra tierra en el mes de octubre del año pasado para poder tener aplazamientos o condonaciones de regalo. ¿Puedes explicar brevemente cuáles son los pasos que hay que dar para acogerse a estos beneficios? Hay dos ámbitos principales. Uno es la exención de pago de cuotas en aquellos casos en que se aprueben expedientes de regulación de empleo justificados. Pues vamos a imaginar un restaurante que quedó completamente destrozado por estas lluvias de octubre, o un hotel que ha tenido que hacer unas obras de remodelación y ha tenido que tener una planta cerrada. Vamos a imaginar esos casos. En esos casos en los que haya un expediente de regulación de empleo suspensivo durante esos 10-12 meses en que se hacen las reformas necesarias para que la empresa vuelva a funcionar, hay una posibilidad de solicitar hasta el 100% de la exención en el pago de las cuotas. ¿El 100%? Hasta el 100%. Hasta el 100%. Pero se puede solicitar hasta el 100%. No pagar cuotas de seguridad social. No pagar cuotas de seguridad social. Podemos haber otros casos que sean la mayoría, en que sin que la empresa haya dejado de funcionar, sino que haya tenido tal desastre, pues que le ha impedido abrir 10 días, o que durante 20, 30 o 40 días no ha podido operar al pleno rendimiento. En los supuestos en que se demuestre que ha habido un daño en los términos que establece el Real Decreto Ley 12/2015 y las órdenes ministeriales, hay dos órdenes ministeriales, una que fija a los municipios donde efectivamente se tuvo en cuenta esas lluvias catastróficas, y otra orden ministerial que fija los requisitos. Presentando estos requisitos, que no son complejos, es presentar simplemente el informe pericial del seguro diciendo, bueno, pues este es el daño que se ha producido en esta empresa, hay la posibilidad de pedir la moratoria de los 3 meses siguientes a los hechos acaecidos, es decir, las cuotas de octubre que se pagan en noviembre, las de noviembre que se pagan en diciembre y las de diciembre que se pagan en enero, durante los 3 meses siguientes a la publicación de la orden. Ahora estamos en plazo, estaremos en plazo hasta finales de marzo, se puede solicitar la moratoria. La moratoria no supone la condonación, hay que pagar esas cuotas, pero no se pagan sin recargo y sin intereses. Lo que se hace es aportar la documentación. Una ayuda muy importante. Para quien está en este momento que no tiene tesorería, luego, es una ayuda importante. Para quien no tiene liquidez, pues desde luego es una posibilidad que abre el gobierno a que en estos 3 meses soliciten esta moratoria, que se alargará esa moratoria supondrá el plazo de 12 meses en que no se pagarán esas cuotas. Entonces, durante estos 3 meses, cualquier duda o cuestión que tengan a este respecto, pues pueden en las administraciones o solicitar cita en la dirección provincial para aclararlo, porque es verdad que es algo pues novedoso, que hasta ahora no es una norma de reciente publicación, lógicamente. Supongo que están tomando notas nuestros amigos y amigas que nos estén escuchando, porque es un tema muy importante. Estamos hablando de aquellos empresarios que se hayan visto perjudicados como consecuencia de las inundaciones que nuestra querida tierra ha sufrido en el año pasado como consecuencia de las lluvias torrenciales que se produjeron, que la Tesorería General de la Seguridad Social, el Gobierno de España, ha habilitado mediante un Real Decreto Ley una serie de ayudas para el aplazamiento o el pago aplazado de cuotas de seguridad social, incluso llegando a la exención en los casos que las empresas cumplan con esos parámetros, para que no se vean agravados, además de la catástrofe en sí, pues en el pago, agobiados en el pago de las cuotas de la seguridad social. Eso es lo que está explicando el director de la Tesorería General de la Seguridad Social. Y cuáles sean actualmente, repito, es muy importante que presten atención a esto, porque hay ayudas para los empresarios que se hayan visto perjudicados como consecuencia, repito, de las inundaciones que se produjeron en nuestra tierra, en Gran Canaria, como consecuencia de las lluvias torrenciales que se produjeron, creo que fue en el mes de octubre del año 2015. Por lo tanto, es muy importante que todos aquellos empresarios que nos escuchan y nos ven, si tienen alguna duda, que la aclaren con sus asesores laborales, pero si no, también pueden acudir a la Tesorería General de la Seguridad Social para que sepan cuáles son las ayudas en el pago de las cuotas a la Seguridad Social como consecuencia de esa catástrofe. También queríamos ver cuáles son la situación actual de las bonificaciones del sistema de seguridad social, los aplazamientos, las tarifas planas para autónomos, que informen un poco de cómo está esto. Ahora, principalmente para los trabajadores que se afilian a la Seguridad Social, que sean de alta, en el régimen especial de trabajadores autónomos continúa en vigor la tarifa plana. La tarifa plana supone abonar 50 euros durante los primeros 6 meses de la cuota de Seguridad Social debida, abonar el 50%, más o menos 120 euros, en los 6 meses siguientes, y finalmente abonar otros más o menos 180, 190 euros en los 6 meses que van
desde el mes 13 al mes 18, y después para los que son menores de 30 años una bonificación hasta el mes 30 del 30% de las cuotas. En el régimen general ya finalizó la tarifa plana, ahora se ha sustituido por otra bonificación, que es el mínimo exento, que supone que el 50% de los primeros 500 euros, de la cuota de ese trabajador indefinido que contrata la empresa, siempre que mantenga el empleo, esos 500 euros la cotización queda bonificada. Es decir, que empezará a pagar a partir del salario, a partir del primer euro de los 500 euros que abone de cuota. Y después, en relación con Canarias, en aquellos supuestos en que haya temporalidad, en aquellos hoteles, lógicamente no del sur de Gran Canaria, porque ahí quizás es más difícil demostrar que haya hoteles que tengan temporalidad en estas épocas, a lo mejor sí que ha habido otras épocas en que la temporalidad era más acentuada, sigue estando la bonificación a los trabajadores fijos discontinuos, fijos discontinuos, que tengan las empresas la posibilidad de bonificarse el 50% de la cuota durante 3 meses al año. Antes eran 2 meses y ahora ya se amplió a los meses de febrero, marzo y noviembre de cada año. Bien, recordamos a nuestros amigos y amigas que tienen a su disposición el teléfono de nuestra Canal 4 Televisión Telde, 928 68 23 42, ahí lo tienen en nuestra pantalla, para que puedan llamar y hacer preguntas a nuestro director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre cualquier tema relacionado con los objetos de su competencia. Yo voy a hacer una pregunta de un cliente que el otro día me llamaba y me preguntaba, yo no se puede contestarle, tengo que reconocerlo. Se trataba, Fran, de un trabajador que le habían anulado una alta fraudulenta como autónomo y le habían el juzgado de lo social había anulado esa alta y había ordenado a ustedes que lo dieran de alta como régimen general, pero luego no le aparecía en su vida laboral, y el hombre decía, ¿cómo es posible que si el juzgado ha anulado el alta de autónomo fraudulenta y lo ha convertido en trabajador por cuenta ajena, luego no me aparezca en mi vida laboral? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no aparece eso en las vidas laborales? ¿Me he explicado o no? Sí. Bueno, esto ocurre en algunas ocasiones, son casos de trabajadores autónomos, falsos autónomos, que una sentencia judicial lo considera un trabajador de régimen general. Puede hacerse por varias vías. La vía ordinaria es que la sentencia, el juez ordene la ejecución de la sentencia, es decir, la ejecución de sentencia, porque la tesorería no da de oficio, por decirlo así, porque muchas veces no ha sido parte en esa sentencia. Si a nosotros en esa sentencia se nos llama como parte, estaremos obligados por esa sentencia. Si no estamos como parte, a quien se condena es al empresario. El empresario, en el sistema de afiliación, tendrá que incluir la afiliación de ese trabajador durante el periodo que sea, 5, 10, 20 años, tendrá que estar incluido. ¿Qué ocurre? Pues que a veces la sentencia pues era por otra materia, era por un tema de despido, por un tema de salarios debidos, por la cuestión que sea, y el trabajador se queda conforme con esa parte de que, bueno, que me reconozcan que he sido despedido, la indemnización, y bueno, y si me pone el alta, pues no se fija, ¿no? Hay trabajadores que o bien piden la ejecución de la sentencia o bien van a la inspección de trabajo. Muchas veces la inspección de trabajo pide altas y bajas de oficio, llega el trabajador con la sentencia y dice, mire, usted deme de alta de oficio porque aquí hay un órgano judicial que ha dicho que tengo que estar de alta. Un derecho reconocido. Otra cuestión diferente... Pero vamos por partes. ¿Por qué la tesorería, teniendo en cuenta y delante ese reconocimiento del derecho de que el juez ha dictaminado de que tal empresa hizo fraudulentamente un alta en autónomo y lo convierte, ¿por qué ustedes, cuando esa sentencia, que es un documento y ya debe cumplirse, pues ustedes inmediatamente no ejecutan esa sentencia? ¿Cuál es el problema técnico? Porque me parece que es un problema técnico, no de derecho. Simplemente es porque nosotros ejecutamos las sentencias que nos condenan, no las que no nos condenan. Esa condena, a quien está condenado es el empresario. Sí, pero el empresario está obligado a cotizar. Y si es un derecho que ha prescrito... Y a dar de alta, a comunicar ese alta. Sí, pero si ha prescrito no lo puede dar de alta. Sí, pues si es que pasó 20 años... Hay dos temas que son diferentes, la afiliación y la cotización. Ese trabajador, teniendo ese reconocimiento judicial, el día que vaya a jubilarse, que es lo que a él le tiene que interesar, jubilarse, una incapacidad, o si desgraciadamente fallece y genera una viudedad, en la sentencia está reconocido el derecho. Esa sentencia, es mejor esa sentencia que la vida laboral. Esa sentencia pone que ese trabajador se tiene que considerar a todos los efectos, no al efecto laboral, también al efecto social, de alta. Quien está obligado a
introducir el acta es la empresa y, en su caso que el trabajador vaya, la inspección de trabajo. Otra cuestión diferente es el tema de la cotización. Lógicamente, la tesorería solamente puede reclamar 4 años de cotización, aunque haya sentencia judicial firme. Claro. Yo a una empresa no puedo decirle, págueme usted 20 años. No, pagará lo que prescribe, puede pagar la ley, el derecho, que son los 4 años. Otra cuestión diferente es el día que el señor se jubile. Si yo me jubilo, me tienen reconocidos 25 años, pero es que tengo una sentencia donde dice que tengo que tener 10 años más, si el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que es el órgano encargado de dar las pensiones, no me da el derecho que me viene reconocido, yo reclamaré al Instituto Nacional de la Seguridad Social y a la empresa que abone el capital coste correspondiente a ese periodo que usted no me ha cotizado correctamente. Es decir, la empresa sea responsable de ese pago, y si la empresa no lo abona, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, previa sentencia judicial, que sea una sentencia judicial básicamente que copie la anterior sentencia que declaraba ya hecho probado que ese trabajador había prestado servicios ahí, le reconocerá el derecho. Tenemos una llamada. Buenas noches. Hola. No, quería hacer una pregunta aquí al señor don Francisco. Yo tengo ahora mismo 55 años, cumplidos en noviembre del año pasado. Empecé a trabajar en el 73, en la época todavía de Francisco Franco, y me dieron de alta en la Seguridad Social el mismo día 9 de noviembre de 1974. Hasta la fecha nunca he estado en el paro, fui 6 años asalariado y llevo 35 de autónomo. Por lo tanto tengo 41 años cotizados con 55 años. Y la verdad es que estoy cansado, estoy hecho polvo porque llevo 35 años trabajando en la construcción y estoy tocambado. Y no hay forma, como no es visible, lo que yo tengo por dentro no es visible, lo he intentado, no tengo forma de con 41 años cotizados, que yo creo que es más que suficiente, es una idea mía personal, me tengan que castigar hasta los 65 años y cotizar 51 años, suponiendo que viva. Yo me gustaría, ahora mismo, si usted me puede contestar a través de la emisora, que la tengo sin volumen, y si eso es coherente, si hay alguna posibilidad de cambiarlo, porque cotizar 51 años a mí me parece abusivo. Todo lo que tiene un mínimo tiene que tener un máximo. Si hay un mínimo, tiene que haber un máximo. Gracias. Si no, somos presos convictos del sistema. Y yo, la verdad, que me considero que el sistema está abusando de mí, con 41 años de cotización y 55 años. Muchas gracias por su pregunta. Nuestro director le va a contestar en directo. Gracias. Es más es una queja contra la ley, pero bueno, la ley nos impele a todos estamos obligados a cumplirla, y la norma de jubilación en España actualmente es que, en su caso, que tiene más de 38 años y medio cotizados, tendrá que jubilarse a los 75 años. Se podrá jubilar anticipadamente perdiendo un porcentaje de la pensión, pero poco le puedo decir yo al final no hago las normas las hace el Parlamento y todos las ejecutamos, y si usted lo que tiene es una enfermedad física o mental que le impide trabajar o que le imposibilita trabajar, la vía es la incapacidad permanente, la vía no es la jubilación se ha previsto a una determinada edad objetiva, que es la que se nos aplica a todos, y para la incapacidad física o mental lo que está es la vía de la incapacidad. Pero además esta persona en concreto empezó a trabajar en el 73, no tiene SOBI, con lo cual no se puede jubilar antes de los 60. Por lo tanto, tiene usted que esperar a cumplir el mínimo legal establecido, que son 65 años, y progresivamente ha aumentado a partir del 1 de 2013, pero actualmente no se puede jubilar. Y entonces, claro, como dice el señor director, pues evidentemente el Parlamento es el que hace las leyes y no nosotros, ¿no? Bien. Les recuerdo a nuestros amigos y amigas que pueden llamarnos al 68 23 42 para preguntar temas relacionados con objetos de su competencia. Seguimos nosotros hablando de temas, estábamos hablando, Fran, de el tema de los aplazamientos de pago, ¿no? ¿Qué tiene que hacer un empresario que nos esté escuchando y nos esté viendo, que tenga problemas de liquidez, problemas de tesorería y que no pueda pagar la seguridad social en tiempo y forma? ¿Qué debe de hacer? Explícalo desde el punto de vista de la pequeña y mediana empresa y de las grandes empresas, porque hay unos parámetros que son, o desde el punto de vista del quantum recaudatorio, o sea, tantos millones, tantos... Por favor, brevemente, largamente, para que nuestros amigos se enteren bien de qué deben de hacer cuando tienen que pedir aplazamiento. A ver, la tesorería tiene una serie de normas en relación con los aplazamientos. El criterio al final
es ser flexible, el interés de la empresa, el interés de la tesorería es que la empresa siga funcionando, que si lo que hay es un pico de falta de liquidez, pues una vez solucionado, pues se abonen todas las cuotas. La diferencia que hay, básicamente, pues hasta 30.000 euros no hay que aportar garantía, es decir, hasta 30.000 euros... Hasta 5 millones de pesetas, de las antiguas pesetas. A mí ya me cuesta calcular en pesetas, pero 30.000 euros, 30.000 euros no es necesario que aportar garantías para que te den el aplazamiento. Eso no significa que continuamente se pueda pedir un aplazamiento, ya, sino que con cierta seriedad, lógicamente el primer aplazamiento que pide una empresa que ya tiene un tiempo creada, no se le va a plantear ningún problema, ni desde la Administración o la Unidad de Recaudación Ejecutiva, para darle el aplazamiento. Lógicamente, lo que no se dan son aplazamientos continuos únicamente para tener el certificado de estar al corriente y poder facturar. Para empresas serias, la tesorería tiene un criterio flexible. Entre 30.000 y 90.000 euros hay dos posibilidades. Una, aportar garantía, y el aplazamiento podrá ser garantía de cualquier bien que avale la deuda, que garantice el pago de la deuda. Cualquier bien jurídicamente posible. Antes se decía o aval, o si aval no se puede, cualquier cosa. En la situación que estamos ahora, pues evidentemente pocas empresas acceden al aval por el coste bancario que tienen. Pero bueno, se pueden aportar bienes inmuebles que tengan garantía, o créditos pendientes de pago, se pueden aportar como garantía. La otra opción, entre 30 y 90.000 euros, es pagar, además de la cuota inaplazable, que hay que pagarla en todo caso, un tercio de la deuda, la cuota obrera, un tercio de la cuota que se va a aplazar, y el resto se aplaza 24 meses. Es decir, si tienes una deuda de 90.000 euros, pagas 30.000 de un golpe y los otros 60.000 se aplazan en 24 mensualidades. Y a partir de 90.000 euros ya en todo caso se exige garantía. Claro, para poder cobrar, evidentemente. A partir de 90.000 ¿Y qué pasa con estos empresarios chorizos, porque hay que denominarlos así, como chorizos, que crean empresas, sociedades, dejan miles y miles de millones y de cientos de miles de euros sin pagar a la seguridad social, vuelven a crear, y esto jauja? ¿Qué pasa con esas empresas? ¿Por qué el gobierno no le pone una cruz roja a determinados carnets de identidad? ¿Me entiende o no? ¿Me entiende mi pregunta o no? Demasiado bien. Vale. ¿Por qué tenemos que seguir pagando, los empresarios serios tenemos que seguir pagando las cotizaciones de los chorizos, para entendernos? Yo creo que ahora mismo, tal como está establecida tanto la norma penal como la norma pero las normas penales en esto sociales, no funcionan. Bueno, van funcionando. En esto no funciona. Yo creo que con el cambio que hubo en el Código Penal, en la ley orgánica, no tanto porque se haya incrementado la pena, pero bueno, por una parte el incremento de pena también hace que la prescripción del delito sea más tardía. Y ya la cuantía ha quedado fijada en 50.000 euros. Y ya es verdad que las herramientas que tiene la Inspección de Trabajo, los buenos profesionales que tiene en esta provincia, yo creo que estos casos cada vez hay menos. Es decir, a las empresas les cuesta estas sucesiones empresariales porque la inspección enseguida cae encima de ellas, y no cae encima de ellas, cae también encima de sus clientes y les pide explicaciones. Bueno, si usted sabía que este señor siempre era el mismo, ¿por qué usted ha ido facturando continuamente con el mismo, con diferentes sociedades? Bueno, pues les cae encima, les pide sus responsabilidades en caso de que las haya. En la parte penal, pues ya decimos, a partir de 120.000 euros ya se considera un tipo agravado, ya son 6 años de cárcel, son 10 años de prescripción de la pena, del delito, perdón. Entonces, ya yo creo que las herramientas están. Es verdad que no es lo mismo esta época que a lo mejor en el 2009, en el que un montón de empresas del sector de la construcción pasaron por situaciones lamentables, en que no pudieron recuperarse, y es verdad que se generó mucha deuda y muy pocos en la cárcel. Y a lo mejor unas situaciones. Pero a partir de la ley esta de 2012, la modificación que hubo en la ley, en el Código Penal, la modificación que hubo en la ley de infracciones y de orden social, yo creo que contamos con las herramientas suficientes para exigir el cumplimiento, lógicamente, a los empresarios que no puedan y estén en una situación en que desgraciadamente no pueden seguir con su negocio porque no tienen liquidez para afrontar a todos. Está la herramienta del concurso, unas normas de concurso que cada vez le permiten a más empresas volver a salir después a la vida económica, pues después de haber pasado por una situación de concurso, y nos da más vía a nosotros para aquellos empresarios que no cumplen con las normas y dolosamente generan importantes deudas a la sociedad, pues acudir por todas las vías que podemos a intentar el cobro de la misma. Pero ¿no habría que arbitrar algún tipo de norma jurídica
en que se le impidiese a estos sinvergüenzas que están continuamente defraudando a la seguridad social, vuelven a crear empresas y siguen defraudando y no dan con sus huesos en la cárcel. ¿Qué habría que hacer? Algo habrá que hacer, ¿no? Bueno, porque esas deudas las tenemos que pagar los pequeños, medianos y grandes empresarios que cumplimos con nuestras normas y cumplimos con nuestras obligaciones y pagamos la seguridad social. ¿Qué habría que hacer para evitar ese fraude descarado que se produce? ¿Alguna norma podríamos arbitrar, no? ¿O no? A ver, mi opinión es que el Código Penal da perfecta solución a esas situaciones. Permite la inhabilitación, permite acudir al tipo del alzamiento, se ha habido alzamiento de bienes, permite, ya digo, a partir de 120.000 euros, unas penas que ya son considerables. La Tesorería ha instado bastantes procesos penales, en algunos de ellos ahora se están ejecutando condenas de prisión. Es decir, el tema de que a lo mejor no le damos suficiente publicidad o de que no tengamos un gabinete de prensa comunicando cada una de estas sentencias, pues puede hacer una ligera percepción en la sociedad de impunidad. Pues yo le diría que, no sé, a ustedes les pasa como a los partidos políticos. Algunos partidos políticos no saben vender sus éxitos o sus fracasos. Pero bueno, yo creo que por lo menos los empresarios que hacen esto saben que tenemos el aliento detrás de ellos, que vamos detrás de ellos, que se inician los procesos penales. Hay veces que no somos capaces de probar lo que nosotros pensamos que ha ocurrido y perdemos los juicios, pero hay otras veces que lo ganamos. Y bueno, esas sentencias van nutriendo, ¿sabes?, la conciencia de las personas de que, bueno, estas circunstancias no pueden ocurrir. Mi percepción es que, vamos, la mayoría de los empresarios, la mayoría de los autónomos tienen conciencia, no solo que tienen que pagar porque es una obligación legal, tienen conciencia de que lo que hacen, el pago de las cotizaciones, supone la creación de un sistema público de pensiones que también garantiza después los derechos de sus propios trabajadores. Es decir, la empresa funciona porque hay un empresario, pero también porque hay unos trabajadores. Entonces, la conciencia que tienen los empresarios mayoritariamente, lo que yo me he encontrado en la edición provincial, es tendente al cumplimiento. Yo creo que la mayoría de los empresarios que no cumplen, efectivamente, es porque no pueden, porque, bueno, su negocio ha ido mal, las previsiones no han sido las que pensaban. Que hay un porcentaje muy pequeño de empresarios que tanto la Tesorería como la Seguridad Social, el Ayuntamiento, a sus propios proveedores, a sus propios trabajadores, si pueden no les pagan, es un porcentaje pequeño. Pero no habría, director, no habría que tener un sistema, un control más exhaustivo con respecto sobre todo los temas de los contratas y subcontratas, porque ahí es un auténtico marasmo, ahí es una auténtica selva, porque los empresarios grandes, debería estar eso regulado. Los empresarios grandes obligan a los pequeños y medianos empresarios a trabajar muchas veces por debajo de los costes. Y eso se sabe y nadie le pone coto a esa situación. Y consecuentemente ese empresario pequeño y mediano termina no pagando ni a la Seguridad Social ni a los trabajadores porque no puede hacerle frente a su propio beneficio. No sé si me explico. Sí, ¿No habría que arbitrar alguna medida para que eso no se produjese? Para que el metro de alicatado se pagara a una determinada cantidad, y ya sé que me vas a decir que el libre mercado y los precios y tal, pero alguna forma habrá que habilitar con esas problemáticas que tenemos ahí. Nosotros estamos en una economía libre, y yo no estoy justificando que eso ocurra. Cada uno crea su empresa y la dirige hacia el ámbito que considere oportuno. Es que si no lo aceptan no tienen trabajo. ¿Ya? Si no cogen esas contratas a pérdida, no tienen trabajo. Esa es la realidad, la cruda realidad. Yo puedo estar de acuerdo en que es bueno que no ocurra, pero hay empresarios que seguramente en alguna de sus gestiones, en alguno de sus servicios pierden dinero porque consideran que van a ganar en otros. Lo que la Tesorería no puede llegar es a vigilar. No digo la Tesorería, digo el Estado. La Tesorería a lo mejor lo que sí que tiene que hacer, y en eso la Subdirección General, nuestra afiliación, sí que es bueno preocuparse de que aquellos trabajadores a los que se le aplica un determinado convenio colectivo, efectivamente se le está aplicando esa base de cotización, y si no, informarse por qué no se está cumpliendo, y si no está incumpliendo, mandar a la inspección. Si estamos en una contrata o subcontrata y a la subcontrata la inspección le cae, y le cae con un acta de liquidación y con un acta de infracción, la responsabilidad de esa acta de liquidación también será de la contrata, porque así lo establece el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. O sea, herramientas hay, mecanismos hay, y yo creo que la inspección tiene suficientes herramientas y suficientemente buenos profesionales para que estas cuestiones se afloran, se persigan. Pero bueno, que siempre va a haber alguien que vaya por delante, que sea más listo que nosotros e intente
pues estas cosas de, bueno, pues hacer subcontratas si no aplica el convenio colectivo que está vigente en una determinada materia. Bueno, pues a eso tenemos que estar en la inspección de la tesorería atentos para investigarlo y ver si ha concurrido esa circunstancia. ¿Se puede dirigir un trabajador a la Tesorería General de la Seguridad Social para denunciar a un empresario porque no lo dé de alta? Se tiene que dirigir a la inspección de trabajo y se puede dirigir bien a la sede de la inspección de trabajo que está en Luis de Oeste Silva, en el número 56, en Las Palmas de Gran Canaria, y si por la cuestión que sea conoce esa circunstancia pero no quiere que hace una denuncia anónima, en el ministerio, en la página web del Ministerio de Trabajo puede hacer una denuncia anónima en el que haga constar las circunstancias que acontecen. ¿Realmente es anónima? Es anónima, sí. O sea, nadie se va a enterar de quién denunció la situación. Y a la propia inspección le interesa que exista esa vía anónima. Claro, si no nadie denunciaría. ¿Y tienen ustedes muchas denuncias sobre ese tema? Eso tienes que preguntar a la inspección, yo la verdad que no... No lo sabes. No sé. Bueno, ¿lo sabes o no lo quieres decir? No, creo que es público, ¿eh? La estadística de cuántas denuncias anónimas se ponen, de cuántas altas laborales provocan esas denuncias anónimas. Hay en algunas, y no voy a dar nombres, pero hay quejas reiteradas de profesionales porque en algunas delegaciones de ustedes no funciona la tesorería bien. No voy a dar nombres porque sería injusto, porque no está la persona aquí para... ¿Qué pasa en esas situaciones? O sea, hay muchas quejas de muchos profesionales de que en determinadas agencias de la tesorería los directores de esas agencias funcionan muy mal. ¿Qué suelen hacer ustedes en estos ámbitos? Yo voy a decir, voy a dar nombre. Voy a decir mi opinión. Mi opinión es que todo el mundo se queje siempre. Nosotros somos un servicio público. A nosotros nos pagáis vosotros. Entonces, claro. Así, usted llega, no lo atiendo mal, haga una queja. A veces, nosotros hay sitios donde tenemos que funcionar mal porque somos pocos a veces. Porque es verdad que a lo mejor la carga de trabajo que tiene esa determinada delegación o esa unidad de recaudación ejecutiva es tan amplia que es muy difícil funcionar a un nivel de exigencia máximo, que es el que tenemos que dar nosotros, el máximo nivel a los servicios públicos. Entonces, si alguien llega y se siente mal atendido, pues lo normal, tenemos un libro de quejas en todas las administraciones a su disposición, ponga la queja y exponga la queja. Por supuesto, no se sufre ninguna represalia contra quien la ponga, únicamente se le conteste y se le explica pues por qué se atendió un poco más tarde, por qué no se le da la razón en un recurso, por qué un acto administrativo que se ha dictado en tal determinada manera. Lo que pasa con estos directores es que los profesionales a veces tenemos miedo de denunciar a un determinado funcionario porque luego nos va a tratar mal siempre, para toda la vida. Ese es el problema, entonces hay miedo a denunciar. Lo que digo es que los profesionales de la tesorería son muy profesionales. A mí me consta eso, si yo lo defiendo, pero hay algunos directores de agencias que son un auténtico desastre. Yo no voy a nombrar a nadie. Yo no lo creo. No lo creo. No lo creo. Y no crees tampoco que los profesionales no quieren denunciar porque son señalados. Son luego mal mirados y mal atendidos por interponer esas denuncias o esas quejas. A ver, yo he tenido incluso reuniones con determinados autorizados o graduados sociales me han dicho, mira, tal persona me atiende mal. Bueno, pues si te parece bien, como este director de administración, yo lo conozco y no va a tener ningún problema, nos reunimos con él y les pones qué queja tienes. Y llega ese autorizado con sus 10 quejas y claro, yo me quedo un poco allí porque el director le empieza casi a decir, bueno, pues es que esto no tiene razón, por esto. Bueno, una cosa es la queja en general y otra cosa es la queja específica. A ver, yo lo puedo garantizar que a nadie se le hace, que esas cosas, no sé, ya no son de esta época. Yo, desde luego, todas las personas que tienen a su cargo una administración o una unidad de recaudación ejecutiva en Las Palmas son todos perfectos profesionales. Personas que asumen responsabilidades muy importantes, porque tener a su cargo una unidad de recaudación ejecutiva con los actos administrativos que están obligados a adoptar, con los embargos que adoptan, con las medidas ejecutivas que adoptan, y son todos personas muy serias y muy responsables. Y yo les digo, con un sueldo que no se ajusta a la responsabilidad que tienen, de ninguna manera. Cualquier queja la saben asumir. Yo creo, a mí me han puesto multitud de quejas en relación conmigo, con mi propio trato. Bueno, pues las quejas que a mí me plantean, pues se les contesta y se manda a Madrid y dice, mire, pues al director provincial, pues a lo mejor ese día no estuve suficientemente afortunado o no se me entendieron las palabras. Lo que yo digo a todo el mundo es que se queje. No solo en la tesorería, pero sobre todo en la tesorería, que se quejen, que lo que vean mal, se quejen, que lo quieren hacer anónimamente, que lo hagan anónimamente, pero vamos, que si lo quieren hacer públicamente, pues así recibirán mi contestación diciendo por qué nosotros pensamos que en esa ocasión no lo hicimos tan mal, o diciéndole que efectivamente lo hicimos muy mal, y si lo hacemos mal... Hay que decirlo sin menoscabar
ni el prestigio ni la labor de tus antecesores, pero ustedes han mejorado mucho como con el vino. La entrada tuya en la tesorería ha sido un poco de entrada de aire fresco y de aire renovador y de aire profesionalizado, o sea que eso también hay que decirlo, sin menoscabar a tus antecesores, pero en fin, hay que decirlo también. Estamos terminando de que la Tesorería General de la Seguridad Social en la provincia de Las Palmas, que es lo que nosotros conocemos, ha mejorado muchísimo desde que el director provincial actual ha tomado las riendas. Señores, tenemos que despedirnos, son las 10:29 de la noche de hoy, jueves, día 22 de enero de 2016. El próximo jueves, 21, perdón, el próximo jueves vamos a tener un debate sobre el turismo en Gran Canaria, sobre la problemática del turismo en Gran Canaria, en la que van a participar expertos en esta materia y que esperemos que ustedes también estén ahí el próximo jueves. Le agradecemos muchísimo a Francisco Capellán Sam, director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, que haya estado esta noche con nosotros. Fran, muchísimas gracias, esperemos que en otra ocasión también puedas estar con nosotros y nos despedimos hasta el próximo jueves, si Dios quiere. No lo olviden, próximo jueves, 9 de la noche, La Verdad del Barquero en Clave Canaria. Buenas noches y hasta el próximo jueves.